Comenzando el tercer ejercicio, que me dice lo siguiente. En las esquinas de un triángulo equilátero existen tres cargas puntuales, donde Q1 es igual a menos 2 microcoulomb, Q2 es igual a 4 microcoulomb y Q3 es igual a 7 microcoulomb. Y además estas cargas se encuentran separadas a 0,5 metros o 50 centímetros, como quieran. Calcule la fuerza eléctrica total sobre la carga de valor 7 microcoulomb. En pocas palabras, se me pide la fuerza resultante sobre esta, o el módulo sobre esta. Vamos a calcular ambas. ¿Qué se me habla? Se me habla de que hay tres cargas. Q1, Q2 y Q3. Cada uno con su respectiva carga. Son datos. Existe una distancia común entre ellas, 0,5 metros. Es un triángulo equilátero. Por tanto, cada ángulo me va a valer 60 grados. Es importante eso. Ya no estamos analizando cosas lineales. Ahora ya estamos en el plano. ¿Qué me dice? Calcule la fuerza eléctrica total sobre la carga de 7 micros en Q3. ¿Qué fuerza va a ejercer? Escribámoslo acá, por favor. Q1 me vale menos 2 micros C. Voy a escribir acá, en rojito. Menos 2, ¿verdad? Menos 2 micros C. Q2 es 4. Este es negativo. Y Q3 es 7. Negativo y positivo se van a atraer. Va a haber una fuerza de atracción. Q2 es positivo. Y Q3 también es positivo. Se van a repeler. En pocas palabras, de Q3 a Q1 va a haber una fuerza de atracción, dado que son de signo opuesto. Y de Q2 a Q3 se van a repeler. Una fuerza así. Vamos a graficar para 3. Para Q3. Para Q3, ¿qué es lo que tenemos? Dos fuerzas. Q1 lo jala y Q2 lo empuja. Muy bien. Vamos a dibujar el diagrama de cuerpo libre, que nunca está por demás. Nuevamente, para Q3, aquí está nuestro carga Q3. Q1 lo jala. Así. Perfecto. Listo. Una flechita que me representa la fuerza de... En este caso le voy a llamar la fuerza... Llamémosle la fuerza 1, dado que es ocasionada por la carga Q1. Fuerza 1. Fuerza 1. Q2 empuja a la carga Q3. La va a empujar. Empuja. Perfecto. Guay. Ahí. Eso. No sabemos sus módulos, pero enseguida vamos a obtenerlos. A esto le vamos a llamar igual a la fuerza F sub 2, porque es causada por la carga Q2. F1 y F2. ¿Hay otra fuerza expresada, que actúe sobre Q3? No. Q1 solo lo jala y Q2 solo lo empuja. Listo. No voy a pensar en pesos ni nada por el estilo. Nada por el estilo. Solo hay dos fuerzas, F2 y F1. Analizando un poco los ángulos para hacer la descomposición vectorial. Si este es F1 y acá está este F1, yo sé que todo esto es, dado que es un triángulo rectángulo, cada uno de estos ángulos es 60 grados. 60 grados. Cada uno de estos. Este F1 está aquí. Es esta fuercita. Está sobre esta línea. Como esto es una línea vertical, esto me está dividiendo a la mitad a todo este ángulo. Este angulito va a ser la mitad de todo esto. Por tanto, esto simplemente me va a ser 30 grados. Listo. F2. F2 está aquí. ¿Qué es lo que yo sé? Esto es 60, ¿verdad? Pero si yo acá dibujara
Y lo vamos a hacer con relativa calma. Si dibujar una vertical, esto es 60, ¿verdad? Y entre esto y esta vertical, todo esto es 90. 90 menos 60, 30. Por tanto, esta puntita es 30. Aquí es 30 igual. Listo. Listo. De cualquier manera, puede hacerlo de la manera que usted guste. F2 y F1. Ya tenemos sus angulitos. Listo. Acá ya depende de ustedes, pueden utilizar cualquier método, porque lo que yo tengo que calcular es la fuerza eléctrica total sobre la carga de 7 micro C. La fuerza neta total. Son dos vectores. Para sumar vectores, lo que yo voy a hacer es... antes, por supuesto, necesito los módulos. La fuerza F1 va a ser igual a K Q1 por la carga Q3. ¿Cociente de qué? Cociente de la distancia que los separa. Es una distancia D, le voy a poner porque es la misma para todos. K. F1. F1 es esta. Entre Q1 y Q3. Listo, no importa. F1. Pongámoslo como su módulo, porque ya estamos analizando vectores y es mejor no confundir. El módulo de la fuerza F1 va a ser igual a K por la carga Q1 por la carga Q3 sobre la distancia que lo separa al cuadrado. ¿Esto qué es? 9 por 10 a la 9. Por carga Q1. Q1 es simplemente 2. Ese micro lo voy a llevar a 10 a la menos 6. Listo. Q3 va a ser 7. 7 por 10 a la menos 6 igual. Está con micro. Micro C. ¿Cociente de qué? Todo esto va a ser cociente de 0,5 metros. Todo esto al cuadrado. Perfecto. Este F1, el módulo de F1 me va a resultar ser 0,504. ¿Qué cosa? Newtons. ¿Sí? Newtons. Es importante respetar todo. Por eso todo está en el sistema internacional. 0,504 newtons. Haciendo lo mismo para la fuerza F2, el módulo, va a ser lo mismo. K por. En este caso ya no es Q1, este es Q2 por la misma carga Q3. ¿Cociente de qué? Cociente de la distancia que lo separa al cuadrado. Distancia al cuadrado igual a qué? Esto es 9 por 10 a la 9 por Q2. Q2 es 4 por 10 a la menos 6. Por Q3. Q3 igual es 7 por 10 a la menos 6. Igual sobre la misma distancia que 0,5 al cuadrado. Todo en el sistema internacional. Haciendo la evaluación de esta fuerza F2, o el módulo, mejor dicho, este módulo me sale 1,08. ¿Qué cosa? Newtons. Fuerza F2, fuerza F1. Sus respectivos módulos. Ya tengo los módulos. ¿Qué es lo que me falta? Lo que me falta es descomponer y calcular la resultante. Para hacer esto, vámonos a otra página. Eso es. Una nueva página. Con el mismo diagrama, por supuesto. Ya tenemos los módulos de F1 y F2. Ya los tenemos. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? La fuerza resultante es lo que se me está pidiendo. La fuerza resultante, haciendo un poco de recuerdo, va a ser igual a una fuerza resultante en X, coma, una fuerza resultante en Y. Pueden ponerlo así, en X, coma, en Y. O pueden poner esto multiplicado por su vector unitario y más esto por su vector unitario J. Da lo mismo, ¿de acuerdo? Da lo mismo. Aquí ya depende de usted. ¿Qué es lo que tengo? Sé que es la
el vector f sub r va a ser igual a una componente en x y una componente en y. Este x va a ser igual a la sumatoria de todas las componentes de todos los vectores, por supuesto, en x. Y esto va a ser la suma de todas las componentes en el eje y. Perfecto. ¿Qué es lo que yo voy a tener? F sub r como vector, ya no estamos analizando el módulo. ¿Qué es lo que tengo? Sería, y esto lo vamos a hacer con calma, F1 en X, primero en X, ¿sí? En X, está acá. Está delante del 30 grados, es por el seno. F1 es 0, menos 0,504. Bueno, menos porque me va hacia la izquierda. Entonces sería menos 0,504 por el sen de 30. Listo. Ya está la componente de F1. F2 está aquí, casi lo mismo. F2. Guay, aquí hay un problema, por favor. 60-30. No, está bien. Esto sería directamente menos F2. F2 por el sen de 30. Sen de 30. Listo. ¿Verdad? Porque acá está F2 y este es el ángulo 30. La componente es la que está al frente de este angulito. F2, sen de 30. Listo. Menos y menos, ya está. No hay más componentes en X. Listo. Coma. ¿Qué es lo que hago? En Y. En el eje Y. Hay un F2 con el coseno y un F1 con el coseno igual. Listo. Lo que sea hacia arriba me va a ser positivo. En este caso es F2. F2 hemos calculado como 1,008. 1,008. 1,008 por el coseno de 30 menos F2 coseno de 30. F2 coseno de 30. Listo. Esta componente de este verdecito. Menos. ¿Por qué menos? Porque este F1 va hacia abajo. F1 por el coseno de 30. Acá está su componente. Listo. Menos F1. F1 me resulta ser 0,504. 504 por el coseno de 30 igual. Muy bien. Listo. Este F2 es lo mismo que 1,008. Esto ya está, esto ya está, esto ya está, esto ya está, ya está, ya está. Todo conocemos. Calculando este vector resultante, F sub E, lo que usted va a obtener es lo siguiente. Menos 0,756. 0,756 y una componente en Y 0,436. Ese es el vector resultante que actúa sobre la carga Q3. Calculando el módulo, ¿qué es el módulo? La raíz cuadrada de esto al cuadrado más esto al cuadrado. Si usted hace ese cálculo, lo que usted va a obtener es 0,873. ¿Qué cosa? Newtons, ¿verdad? Todo esto está en newtons. Todo en newtons. Y esta es la respuesta. Esta es la respuesta.